Qué bendición poder compartir nuevamente la palabra de Dios que trae vida a nuestro espíritu. Dice la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La batalla está en la mente. En el caso de las personas podemos decir que lo que no vemos son los pensamientos, las emociones y las creencias. Lo que es visible o evidente son las conductas y las acciones. En otras palabras, todo lo que vemos depende de lo que no vemos. Antes de cada situación a enfrentar en la vida, la primera batalla que tenemos que librar es la de la mente. De la calidad de nuestros pensamientos va a depender la calidad de vida que queramos llevar. El texto bíblico que leímos nos aconseja que debemos considerar y poner atención a los pensamientos. Y dice lo siguiente: piensen en todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Porque lo que se nos dice acerca de la vida cristiana es que no debe estar sujeto a las circunstancias que nos rodean. Además, en esta carta a los filipenses se destacan dos términos: gozo 14 veces y pensar 10 veces. Y se destaca la importancia que se da a esto en esta carta. Podemos recordar cuántas de nuestras reacciones, pensamientos, emociones, actitudes o acciones han sido condicionadas por las circunstancias que nos aquejan. Pablo nos enseña que necesitamos estar firmes en nuestros pensamientos para tener equilibrio en nuestra vida cristiana. Tomando en cuenta el contexto de la carta, el pensar o razonar tiene que ver con las actitudes correctas como cristianos o con su determinación mental. Pablo sabía que los pensamientos de una persona determinan quién es esa persona, sus actitudes y cómo actúa hacia los demás. Las palabras claves en esta carta se conjugan cuando recordamos las circunstancias históricas de los cristianos en Filipos. Ellos están enfrentando grandes adversidades, por lo que han perdido el gozo de su salvación. Pablo les dice que para mantener el gozo vivo, deben mantener una actitud y un pensamiento correcto. En el texto de Filipenses 4:8 y 4:9, aquí se nos destacan algo bien importante. Mientras en el capítulo 2 de Filipenses se menciona el modelo ético de Jesús, en el capítulo 4 se nos menciona el modelo ético de Pablo a seguir. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y nos dice la clase de pensamiento que debemos programar en nuestra mente. Hay que examinar qué estamos poniendo en nuestra mente a través de la televisión, de las redes sociales, de los libros, la música, las conversaciones, las películas, las revistas, el internet. Y si encontramos algo inadecuado, hay que trabajar con esos pensamientos inmediatamente y lo que está albergando nuestros corazones. Pablo nos muestra que no interesa la mera religión sin rectitud, el mero culto a Cristo sin la formación del carácter, sino que llevemos su imagen, la imagen del Señor como testimonio al mundo. Un filósofo llamado Victorino, en el siglo III, dice que cuando sus pensamientos son verdaderos, se deduce que estos serán honorables.
Lo que es verdad no está corrompido, lo que significa que es honorable. Lo que no está corrompido es verdad. Entonces lo que es verdadero y honorable también será justo, porque se hace justo o se justifica. Y lo que se hace justo es puro, ya que recibe la santificación de Dios. Aquí vemos lo que es el enlace de la justicia y la santidad. Un valor por el que las sociedades están clamando ante la impunidad y la corrupción es la justicia. Y una cualidad tan importante en la vida cristiana contemporánea es la santidad, que ha sido desplazada por activismos religiosos y por éticas de situación. Otro consejo que recibimos en el texto bíblico es: practiquen todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Debemos que el reto más grande que todos tenemos que poner en práctica es lo que hemos aprendido. Es fácil hablar, pero lo difícil es actuar y ser congruente. Por esta razón es importante que pongamos atención a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, tal como lo dice Santiago en el capítulo 1, verso 22 al 25. Si alguien piensa que está bien decir que es un cristiano, pero no vive como tal, es mentiroso. Se está engañando a sí mismo. Satanás quiere que creamos mentiras y que está bien que hagamos las cosas mal, siempre y cuando vayamos de vez en cuando a una iglesia. También quiere que pensemos que los cristianos pueden desobedecer a Dios sin consecuencias. Recordemos, las acciones dicen más que las palabras. Nuestras acciones dicen quiénes somos como cristianos. Debemos reflexionar de cómo poner en práctica lo que creemos, lo que hemos aprendido en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Cuántos no creyentes podrían ser impactados por un estilo de vida cristiano? Pablo está recordando que está prisionero en Roma. Toda su vida estaba expuesta a registro por parte de la guardia romana. Cuando la guardia lea las cartas que son enviadas por él, entonces esto iba a causar un impacto en sus vidas. La observación y la reflexión sobria nos aseguran que en gran parte del carácter cristiano se capta tanto como se enseña, es decir, se capta mediante la asociación constante con cristianos maduros. El Evangelio todavía se comunica a menudo tanto por vidas bien vividas como por palabras bien dichas. En otras palabras, a través del testimonio cristiano, de un estilo de vida diferente. Pablo desafía a los creyentes en Filipos a perseguir la semejanza de Cristo, imitando el propio ejemplo de Pablo y los ejemplos de otros cuyas vidas se basaron en la suya, de creyentes maduros. La idea es más de imitar tanto en el verso 9 del capítulo 4 que de ejemplo. Podemos comparar esto a través de la palabra de Dios. ¿Cómo responderemos al sufrimiento? ¿Conocemos algunos testimonios que podrían animar a soportar el sufrimiento? Hemos pasado durante varios meses una pandemia que ha traído estragos a la humanidad y quizás también cerca de nosotros, de nuestros seres queridos o amigos. Nos ha tocado vivir también algunos esta enfermedad. ¿Cuánta gente está sufriendo por ella? ¿Qué palabras de ánimo o ejemplos podríamos mostrar? ¿Qué reputación nos acompaña el sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Maldecimos o bendecimos? La palabra de Dios en Juan 16, 36, 33 nos advierte que Cristo y la calamidad vienen juntos de alguna forma. Cuando la calamidad nos golpea, necesitamos de Jesús. Por eso el ejemplo en esta carta es crucial. El ejemplo de los discípulos es crucial. También reflejarnos, estimularnos ante el dolor, traernos esa palabra de ánimo, de esperanza. En los valles tenebrosos de la vida no necesitamos consignas. Lo que necesitamos es
a Jesús en nuestras vidas. Ha pensado que muchas de nuestras crisis actuales en la sociedad, en la iglesia, en la política, en las empresas, en el deporte y en todas las áreas, se debe a la falta de modelos que se ajusten a una ética bíblica, ética basada en valores absolutos. Tenemos que pensar cuántos líderes de empresa, cuántos padres de familia, cuántos líderes de instituciones, maestros o líderes religiosos tendrían el valor de decir: imítenme. Pablo, en reiteradas ocasiones, se pone como modelo. Antes que sonar como jactancioso de su parte, deberíamos pensar en la gran demanda que pesa decir algo como tal. Jesús mismo se puso como ejemplo a fin de animar a sus discípulos a imitar su vida. Tenemos a nuestro alcance libros en la palabra de Dios como el de Job, y ahí encontramos tanto un modelo como una reacción ante el sufrimiento. Romanos 15:4 habla de que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Aprendamos de Job, aprendamos de Pablo y sobre todo aprendamos acerca de Jesús. Revise las revistas, los periódicos, las entrevistas, las biografías y busque cualquier cosa que coincida con las descripciones que Pablo da en estos versículos acerca de estas virtudes. No se sorprenda si no encuentra mucho. Lo cierto es que estas virtudes, acompañadas por una vida que las modela, son escasas. Muy probablemente lo poco que encuentre girará en torno a personas que han pasado desapercibidas, no son famosas, no han ganado premios, no están en las principales portadas. Sin embargo, el impacto que estas vidas tienen en aquellos que la conocieron será grande. ¿Cómo desea impactar la vida a su alrededor? ¿Por sus virtudes o por sus vicios? ¿Por su ejemplo? Hay personas que se jactan de su vida libertina o de libertinaje, con el uso del alcohol o las drogas o el sexo ilícito, con los negocios. Pero ¿de qué manera se jactaba Pablo? ¿De qué manera queremos jactarnos? Somos cartas abiertas, somos un discurso, somos una predicación, somos una lección viviente, somos un sermón hablando a las personas. Que quienes somos dará forma a lo que nos escuchan. Tenemos que buscar de la gracia de Dios para nuestra vida y pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable. Y que la gracia de Dios esté con nosotros. Que tomemos lo que la palabra de Dios nos está llamando en esta hora, y así como tomamos el modelo de Cristo y el modelo de Pablo, que también seamos ejemplo para otros. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno y que su bendición llegue a su hogar y a su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.